no es tan santo el sacerdote, pues no pasan tantas cosas. Y entonces por eso todos tenemos que ir ajustando nuestra vida en Dios. La Santísima Virgen va a recibir no solo una bendición de Dios, va a recibir al que bendice. Ella lo va a traer en su vientre. Se va a hacer uno con su Hijo. Son un solo cuerpo cuando lo tiene en su vientre. Después, místicamente, va a seguir siendo por este cuerpo de su Hijo. Ahora, primero Jesús es cuerpo de María, luego María es cuerpo de su Hijo. Porque vamos en el cuerpo místico, todos los bautizados somos el cuerpo místico. Entonces María recibe la más grande bendición, el más grande bien que Dios puede darnos, que Dios Padre quiso darnos, es su mismo Hijo Jesucristo. Ella recibió el más grande bien, la más grande bendición que pudo haber recibido una persona, que pudo haber recibido alguien. Y cuando ella lo da a luz, se convierte en Madre de Dios, se convierte en Madre de Dios, porque no está separada la humanidad de la divinidad de Jesús. No es que esta parte es humana, esta parte no está separado, es un Dios encarnado, es un solo ser ahí, que tiene dos naturalezas, sí, dos naturalezas, pero es una sola persona, pero persona humana y persona divina. Ese es Jesús. Entonces, cuando la Virgen lo da a luz, se convierte en Madre de Dios. Y por eso, repito, ella le dice a Juan Diego: yo soy la verdadera, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Madre del verdadero Dios por quien se vive. El pueblo de Israel invocaba también así el nombre de Dios. Invocaba el nombre de Dios sobre las personas, porque el nombre de Dios ya es una bendición. Invocaba el nombre de Dios, pero Dios le dijo a Moisés le preguntó: ¿cómo te llamas? Porque el pueblo me va a preguntar a mí quién eres, y me va a preguntar tu nombre, ¿cómo te llamas? Para decirles. Y Dios le contesta con esta expresión Yahvé, que significa yo soy el que soy. No es propiamente un nombre, yo soy el que soy, así me van a llamar, dijo el Señor. Yo soy el que soy, así me va a llamar el pueblo. Entonces ellos bendecían con el nombre de Dios, Yahvé. Y nosotros no bendecimos con el nombre de Yahvé. De hecho, muchos ni siquiera les suena familiar el nombre de Dios, Yahvé. Nosotros no bendecimos. ¿Por qué no bendecimos si Dios le pidió eso a Moisés? Es que Jesús nos enseñó que teníamos que bendecir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó ese momento de revelación que antes no se había concedido a la tierra, no se había concedido al pueblo de Israel. Ahora se le concede, y ahora se bendice y se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús da grandes bienes y hace grandes milagros a través de los que están más cerca de Él, por santidad o por autoridad. Sí, a veces la persona no tiene tanta santidad, pero tiene mucha autoridad, y la bendición es muy fuerte, aunque no tenga mucha santidad, pero tiene mucha autoridad. O no tiene autoridad, pero tiene mucha santidad. La bendición es muy poderosa, la bendición es muy fuerte. Y Jesús bendice, hace el bien. Pedro que tenía autoridad y santidad, ¿cuántas cosas Dios hacía a través de Pedro con esa autoridad y santidad? ¿Cuántas cosas? Imagínense nada más a qué grado llegaba. Pedro a veces pasaba por la tarde, pasaba enfrente de la plaza, por la tarde cuando el sol ya estaba cayendo. Si una persona era tocada por la sombra de Pedro, si estaba enfermo, sanaba. Por la sombra de Pedro. Pero Pedro tiene autoridad, es el príncipe de la iglesia. Es aquella piedra que Jesús puso, es el que está al frente. Es el vicario de Cristo, es el que tiene las llaves. Entonces tiene mucha autoridad y tenía santidad, había recibido al Espíritu Santo. Y vean lo que hizo con la sola sombra. San Pablo, tenía la autoridad de apóstol y tenía la santidad también San Pablo. Y una vez se le queda a San Pablo su túnica, su manto,
se le queda en una casa donde había estado en misión y se va. Y entonces empieza una persona con problemas, estaba con perturbaciones espirituales, estaba con una posesión satánica, entonces nadie sabía qué hacer. ¿Qué hacemos? Ahí está el manto de Pablo. Agarran el manto de San Pablo, se lo avientan encima y se libera. Si nosotros lamentamos nuestra chamarra, ¿ustedes qué? No pasa nada, aunque sean tus hijos y tengas autoridad. Ese es el problema. Ese es el problema. Que no pasa nada, porque nos falta la autoridad. Ahí es donde pagamos lo que no hemos caminado en santidad, cuando a los que amamos no podemos ayudarles, cuando no podemos hacer nada por los que amamos. Así es como se paga la ausencia de santidad en nosotros, en nuestro corazón. Ahora, si Jesús hacía tantos milagros, tan poderosos milagros a través de Pedro, a través de los apóstoles, de todos los apóstoles, no nada más de San Pablo, si hacía tantos milagros a través de ellos, imagínense los que puede hacer a través de la Virgen, que no es santa, es santísima. Y a nadie más se le aplica ese adjetivo calificativo, superlativo. Santísima. Imagínense lo que ella puede alcanzar de Dios. Pero ella no es como Pedro, no tiene las llaves, pero es la madre de la iglesia. Imagínense la autoridad que como madre tiene ella y la santidad que tiene ella. ¿Quién puede alcanzarnos más cosas que la Santísima Virgen? Absolutamente nadie. Ella es madre de Dios, y aquella que es madre de Dios nos fue regalada como mamá. Es la grandeza, es la más grande bendición que hemos recibido después de Jesús. No hay ninguna bendición más grande que María para nosotros. No hay ninguna bendición más grande que ella. Es la criatura más excelsa que ha salido de las manos de Dios. Por eso la Virgen es una grandísima bendición que Dios nos ha querido dar. Pero, y como María es tan cercana a Dios, está tan llena de Dios, es la más agradable a Dios, es la que más puede alcanzar de Dios por la cercanía que tiene a Él, por la santidad que ella tiene, por la misión que Dios le dio a ella. Es la criatura más cerca de Dios. Entonces a nosotros nos conviene consagrarnos a ella, porque sí podemos consagrarnos a Dios Padre, claro que sí. ¿Podemos consagrarnos a Jesús? Claro que sí. ¿Podemos consagrarnos al Espíritu Santo? Claro que sí. Pero ¿cuánto efecto va a tener esa consagración? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar el mundo para abrazar la voluntad de Dios? ¿Cuánto estás dispuesta a dejar el pecado? ¿Cuánto? En base a eso es tu consagración. En base a lo que tú estás decidiendo y tú deseas. Por eso nos podemos consagrar a Dios, pero tiene poco efecto a veces con la consagración que nosotros hacemos a Dios. Tiene poco efecto, pero es diferente cuando nos consagramos a la Santísima Virgen, cuando nos consagramos a ella. ¿Por qué es diferente? Porque ella es más de Dios. Entonces, como ella es más de Dios, ella dijo al ángel Gabriel: yo soy la esclava del Señor. Ella es totalmente de Dios. Dios tiene total derecho y autoridad y todo sobre ella, porque ella le dijo que sí. Ella le cedió todo ese poder y autoridad sobre ella a Dios. Y si yo soy de María y todo lo de María es de Dios, soy de Dios. Por los méritos de María, ya no por los míos. Ya no por los míos, yo ya soy de Dios, pero por los méritos de María. Es ella la que es de Dios, es la criatura que es más de Dios. Y el Señor nos la entrega como mamá, tiene autoridad para recibirnos. Tiene autoridad para recibirnos, tiene autoridad para darnos. Por eso la consagración a María, y por eso de los más grandes santos que ha habido en la historia de la iglesia, de los más grandes santos se han caracterizado por su devoción a la Virgen. ¿Por qué? Porque ella nos recibe, somos suyos y ya somos más de Dios que si yo me consagro. Yo me consagro a María y ella me entrega a Dios, porque todo lo de ella es de Dios.
Entonces es un camino más corto, es un camino más corto para ser de Dios. Ella no quiere quedarse con nada, no le interesa nada, no quiere para ella, no está buscando ella viene para llevarnos a Él, para traernos a su Hijo y llevarnos a su Hijo. Ese es el interés de la Virgen, traernos a su Hijo y llevarnos a su Hijo. Por eso Luis María Griñón de Montfort va a escribir aquella valiosísima consagración a la Virgen, que va a ser de 33 días lo que se va a hacer, y en cada uno de esos días hay una lectura, una meditación y unas oraciones que se tienen que hacer. 33 días en lo que se va tomando conciencia de quién es la Virgen, de quién es Jesús y la importancia de una consagración. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que encontró Luis María Griñón de Montfort en esto? Que alcanzamos más con ella. ¿Qué tanto puedo alcanzar yo de Dios si yo casi no tengo santidad? Yo le puedo pedir mucho a Dios, pero me falta mucha santidad para alcanzar los milagros más grandes para las personas que me rodean. Pero soy de Dios y todo lo que es de Dios es todo. Soy de María y todo lo que es de María es de Dios. Y ella me presenta como suyo. Llevo todo eso, los méritos de ella, la oración de ella, la intercesión de ella, la criatura más poderosa y más cercana a Dios, más llena de Dios. Por eso es el camino más fácil para alcanzar los milagros y la santidad. Es el camino más fácil para alcanzar de Dios todo, pero ser de ella, para que ella nos presente a Jesús como por ser de ella, es tuyo. Señor, le dice a su hijo, hijo mío, esta persona es mía y como todo lo mío es tuyo, recibe lo que te pertenece. Y lo mismo hace Jesús. Nos toma en sus manos y le dice a Dios Padre, Padre, todo lo mío es tuyo. Me lo dio mi mamá, es mío y por lo tanto es tuyo. Recibe lo que te pertenece. Y ahí va la cadenita hasta llegar a Dios Padre. Las bendiciones hasta llegar a Dios Padre. ¿Por qué creen que San Juan Pablo II, este Papa tan santo, ¿cuál era el lema? Todos los obispos tienen un lema en su pontificado, en su episcopado, y los papas tienen un lema en su pontificado. Escoge cada quien uno. ¿Cuál fue el lema de Juan Pablo II? Totus tus. ¿Qué significa en latín eso? Todo tuyo, pero hablándole a la Virgen. Soy todo tuyo. Soy todo tuyo. Y por eso en Fátima, desde Fátima, desvió la bala que le mandaron, una bala envenenada que bastaba con que lo hubiera rozado para que lo hubiera matado. Y la Virgen lo desvió. Él no murió de puro milagro, el Papa no murió de puro milagro, de milagro conseguido ¿por quién? Por la Virgen. Ella es la que alcanza los más grandes milagros, los más grandes milagros. Y de una manera bien fácil. Vámonos a las bodas de Caná. Que nosotros hubiéramos sido invitados con Jesús a las bodas de Caná. Y nosotros nos damos cuenta, imagínense que María hubiera estado en otro lugar. Nosotros nos damos cuenta, les falta vino. ¿Alcanza el milagro de la conversión del agua en vino? ¿Ustedes creen que nosotros lo hubiéramos alcanzado tan fácil y tan rápido? Así como ella alcanzó que se convirtiera, que Jesús convirtiera el agua en vino, puede convertir nuestros corazones. Pero ella mucho más rápido, mucho más fácil. Una mirada. Ni siquiera estuvo discutiendo, no tardó 2 horas tratando de convencer a Jesús. Nomás, hijo, les falta vino. Mamá, pero todavía no es mi hora, a ti y a mí que hagan lo que él les diga. ¿Cuánto tiempo se llevó eso? ¿Cuánto tiempo se llevó para el milagro de la transformación, de la conversión del agua en vino? Y vaya que si Jesús convirtió no solamente unos cuantas botellitas, barriles, ¿verdad? Del mejor vino que ha habido en el mundo, ¿verdad? A los borrachos se les hace agua a la boca siempre cuando oyen de eso, pero es imagínense, Jesús mismísimo haciendo eso, Jesús mismo. Por eso nosotros no existimos por nuestras propias fuerzas. Tú y yo no nos creamos a nosotros mismos. Tú y yo fuimos creados por Dios, somos de Él. Pero Dios quiere que nosotros queramos ser de Él. Somos de Dios y Dios tiene derecho, pero no nos va a reclamar hasta que nosotros no queramos ser de Él.
Por eso nosotros tenemos que querer ser de Él. La Virgen quería ser de Dios, quería estar con Dios, quería tener a Dios, ella amaba a Dios intensamente, y es lo que nosotros necesitamos crecer. Eso es en lo que nosotros necesitamos crecer. Si crecemos en el deseo de Dios y en el amor a Dios, ser de Dios, qué grande va a ser nuestra bendición. Qué grande. El Papa Juan Pablo II, regresamos a él, llega a aquel hospital de enfermos y aquel niño con hidropesía, una cabeza inflada de agua, los huesos de la cabeza se abren, dolorosísimo. Cuando yo conocí una niña con hidropesía, era una niña pequeña con biberón, le estaban dando de comer, y la niña comía poquito y luego, lo comía, comía. Y yo no pude hacer nada porque yo no soy santo todavía. Qué bueno, yo quisiera hacerlo, pero todavía no he podido. Juan Pablo II se acerca, se compadece, le da un beso y se le quita. Ustedes, por más que va bien a sus hijos, ¿qué se les va a quitar? ¿Qué se les va a quitar? Vean el precio que estamos pagando por no ser santos. Están viendo que sus hijos se despedazan, que a sus hijos les falta vida, que les falta todo y no pueden hacer nada. Nada. ¿Por qué? Porque no son santos, porque no son santas. Por eso hay que consagrarnos a la Virgen y que ella nos lleve, que nos ayude, que interceda, que ofrezca sus méritos. Por eso es tan importante la Santísima Virgen para nosotros, para que nosotros seamos una bendición dada por Dios para su pueblo, para una bendición dada por Dios para nuestras mismas familias. Da una bendición nosotros, fuente de bendición de Dios, que podamos alcanzar grandes cosas de Dios. Llega San Benito, va a hablar con su hermana Santa Escolástica, si no me equivoco ahorita, va a hablar con su hermana, hablaban en una orilla allá en el monasterio, y entonces pues pasaban noches a veces hablando de Dios, y está ahí hablando él con su hermana, y su hermana le dice, quédate hermano, quédate, vamos a hablar de Dios toda esta noche. Y le dice San Benito, ¿cómo crees que me voy a quedar? Yo puse las reglas en este monasterio, ¿yo las voy a romper? Si yo las puse, yo soy el primero que las tengo que cumplir. Y se pone de rodillas Santa Escolástica y se suelta un tormentón que no podía abrir ni la puerta a San Benito. Y le dice, ¿qué hiciste, hermana? Pues como tú no me haces caso, yo le pedí a Dios. Y ahí estaba la respuesta. ¡Inmediata! ¡Inmediata! Nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Hay que trabajar la santidad y hay que consagrarnos a la Virgen. Es más rápido, alcanzamos más gracias de Dios, alcanzamos más rápido la santidad, avanzamos por lo menos más rápido hacia la santidad. Mucho más rápido. El bien que tú le vas a dar a tus hijos no depende de lo que estudiaste, no depende de lo que ganes, no depende de lo que heredes. Eso no depende, porque todo eso no le va a quitar un cáncer a tu hijo. Todo eso no se lo va a quitar. ¿Quieres que algo se lo quite? Es Dios el que se lo puede quitar. Por eso necesitamos consagrarnos y necesitamos ser de Dios cada vez más, cada día más de Dios. Hay que ser más de Él y de eso se va a encargar ella. Yo no puedo, yo he querido ser santo y no me sale. Hay que consagrarnos y la Virgen nos va a ir llevando, nos va a ir jalando. Por su intercesión va a alcanzar gracias que yo no hubiera podido alcanzar para poder avanzar yo en lo espiritual. Pero ella sí las alcanza porque ella tiene los méritos suficientes, yo no. Entonces yo necesito que ella interceda y ella va a interceder si yo se lo permito, y yo se lo permito cuando yo me consagro. Hay que consagrarnos por eso todos. Es importante que nos consagremos, consagrarle todo lo que Dios mismo nos ha dado para que todo nos lleve a Dios. Todo nos lleve a Dios. Consagrar todo, consagren a sus hijos. Ustedes tienen autoridad para consagrarlos, tienen autoridad, pero como no tienen santidad, hay que darle, porque no tienen santidad, pero va sucediendo, porque tienen autoridad. Aunque les falte santidad, tienen autoridad. Usen la autoridad que tienen si les falta santidad para consagrar a sus hijos, para pedirle específicamente lo que necesitan. Pidan. Ustedes saben, no necesitan apuntarlo. Saben de sobra lo que necesitan sus hijos. El enemigo de Dios no quiere esto. ¿Por qué creen que es tan difícil rezar el rosario? ¿Por qué creen que es tan difícil? ¿Por qué ridiculizan tanto a los grupos marianos? Porque el enemigo no soporta
no soporta, sabe que si llegamos al corazón de María nos le podemos escapar. Digo podemos porque todavía nos podemos resistir a María también, a nuestra madre, pero si nosotros vamos consagrándonos libre y voluntariamente y vamos creciendo en ese deseo, cada vez ella puede alcanzar más para nosotros y más y más y más para nosotros. Incluso aún los hijos, si ya abrazaron el pecado, si ya se quedaron en el mal, los saca la Virgen, los arranca del pecado. Ella, su intercesión, porque Dios es el que hace los milagros, su intercesión nos arrancaría de todo mal a nosotros y a los hijos de ustedes. Ella sí puede. Lo que tú no puedes alcanzar para tus hijos, ella sí puede. En la medida que tú seas de ella puede más para ti. Porque ella le puede decir a Jesús, es mío, es mía, y como es mía, protege lo que tú me diste. Ella puede mucho, pero si nosotros no queremos, pues respeta. Dios es muy respetuoso de eso. Entonces hay que consagrar, no hay que dejar nada sin consagrar. Todo nuestro ser, desde el cabello hasta la punta de los pies, hay que consagrar todo a Dios. Somos de Dios y todo nos tiene que llevar a Él. Si nos consagramos, por ejemplo, nos consagramos a María y nos consagramos a la llama del Inmaculado Corazón. El enemigo de Dios no puede entrar en el corazón de la Virgen. Si nosotros nos metemos a un templo, Él puede entrar en un templo y hacernos la guerra. Si nosotros nos subiéramos a un altar, Él puede subirse al altar y hacernos la guerra. Pero no se puede meter al corazón de María. No puede, no pudo cuando estuvo ella en la tierra, menos ahora que ya está ella en el cielo. Ese es el refugio seguro para todos, es el refugio seguro. El problema es que nos consagramos y nos salimos, le damos a Dios autoridad y luego se la arrebatamos. Por eso tardamos tanto. La Virgen por eso tiene problemas para alcanzarnos todo lo que necesitamos. Pero hay que esforzarnos y cada día ser más de ella, cada día ser más de ella. Por eso yo traje unas imágenes